C. Lechuga hidropónica, madera para construcción, reciclado y moscas para pescar. Seguro que pensaban que la única forma de cultivar lechuga era en un huerto. Bueno, los vegetales no necesitan necesariamente tierra, también pueden darse en agua, siempre que contenga los nutrientes y fertilizantes. Es lo que se llama hidroponía. Este método de cultivar lechuga se denomina tecnología de balsa flotante en piscina profunda. Suena complicado, pero es muy sencillo. Todo comienza en la zona de germinación con las semillas. Para plantarlas se usa una bandeja de acero conectada a una manguera de vacío. La bandeja tiene 276 agujeros y el vacío absorbe una semilla en cada uno. A continuación, cogen un bloque de espuma con agujeros, al que llaman oasis, y lo colocan sobre la bandeja. Con un movimiento rápido se deposita una semilla en cada agujero. Las semillas se tapan con arcilla. La arcilla aporta humedad para nutrir a la semilla, pero también rompe fácilmente para permitir que la semilla brote. De camino al invernadero, las semillas se riegan por primera vez. Después las colocan a flote. La piscina tiene unos 30 centímetros de profundidad. Los técnicos controlan y manipulan continuamente los niveles de oxígeno y fertilizante. Esa es la clave del cultivo hidropónico. El agua nunca se desecha. Se va rellenando para reemplazar la que absorben las plantas y la que se evapora. El primer día, las semillas se riegan con frecuencia. En un par de días empiezan a aparecer los brotes que se riegan y se abonan. Al cuarto día, esos brotes ya son bastante evidentes. De nuevo se riegan y abonan las plantas. Las primeras hojas brotan sobre el 7º día en verano y sobre el 11º en invierno. El crecimiento en invierno es más lento porque hay menos sol. En este punto es hora de acometer el primero de una serie de trasplantes. Los operarios trasplantan las lechugas del oasis de 276 plantas a una plancha de espuma de poliestireno en la que caben 288. Las planchas se colocan flotando en el vivero. Sobre el día 13 en verano y el 20 en invierno se procede al segundo trasplante. Esta vez a una plancha de poliestireno menos abarrotada, de solo 72 plantas. De ese modo tienen más luz y más espacio para crecer. Los operarios usan un gancho para evitar dañar las raíces. Una planta necesita unas raíces sanas para absorber agua y nutrientes. El último trasplante se realiza sobre el día 26 en verano y sobre el 45 en invierno. Las lechugas pasan de una plancha de 72 plantas a otra en la que solo hay 18. A esta altura ya tienen raíces largas, así que es más complicado manipularlas. Las lechugas pasan a la zona de producción. Es el último traslado antes de la cosecha. Estas piscinas son más grandes, por lo que las planchas se mueven con máquinas automáticas. Este sistema hidropónico produce 500 plantas por metro cuadrado, casi 5 veces la producción de un campo de lechugas, y es más seguro. No se necesitan pesticidas ni fungicidas. Y como es un recinto cubierto, los fertilizantes no pueden contaminar el medio ambiente. Alrededor del día 45 en verano y del 75 en invierno, las lechugas ya están listas para la cosecha. Los operarios cortan las hojas amarillentas de la base. Las raíces las cortan o las envuelven alrededor del tallo, dependiendo de cómo se quiera vender. A continuación, envasan al vacío cada lechuga para que duren un poco más. Flash tecnológico.
Un ingeniero estadounidense ha inventado un plástico autorreparable para usar en componentes que vibran y se deterioran. Cuando el plástico se rompen también unas diminutas cápsulas que hay en su interior, liberando un líquido como la sangre de un corte. Un agente catalizador, que también está en el plástico, sella la rotura como una cicatriz. Flash tecnológico. Hubo un tiempo en el que si queríamos construir algo en madera, había que coger un hacha y talar un árbol. Afortunadamente para los urbanitas, hoy solo hay que ir hasta la tienda de bricolaje para comprar los tableros de la medida que necesitemos. Todo comienza con troncos de abeto o picea. Convertirlos en madera para construcción no es complicado. Primero se ponen a remojo durante unos 20 minutos. Esto elimina el barro y ablanda la corteza, lo que facilitará su eliminación. A continuación, el tronco pasa por la descortezadora, una máquina con un rotor que raspa la corteza. El rotor tiene 6 cuchillas afiladas, que apenas tardan 10 segundos en eliminar la corteza del tronco. En la sala de limado se afilan e inspeccionan regularmente las cuchillas que se usan para cortar los troncos. Y si es necesario, se enderezan. En este aserradero hay 2 cadenas de producción. Los troncos más anchos pasan por esta sierra. El operario del control usa un láser para colocar y recolocar los troncos, cada vez que los va pasando por la sierra, para cortar el mayor número posible de piezas de 10 por 25 centímetros. De un tronco medio suelen salir entre 7 y 8 piezas. Los troncos más estrechos pasan por una sierra diferente. Esta sierra primero corta un tablero de cada lado y después envía lo que queda del tronco a otra sierra. Las piezas de 10 por 25 de la primera cadena pasan a un segundo corte llamado reaserrado. Allí se cortan a la mitad, en piezas de 5 por 25. Los troncos de la segunda cadena acaban aquí, en esta otra máquina. Tiene 8 sierras circulares ajustables que pueden cortar el tronco en varios tamaños de madera, desde piezas de 5 por 7,5 a 5 por 20, dependiendo del diámetro del tronco. De producción siguen hacia las máquinas que cepillan los cantos y pulen cualquier defecto que pudiera afectar a la fuerza o resistencia de la madera. A continuación, una clasificadora deposita en contenedores la madera según su tamaño. Todos los contenedores van hacia la máquina apiladora. De aquí pasarán a un horno, donde se secará hasta llegar al 15% de humedad. A continuación, se clasifican las piezas y se envían a las tiendas o almacenes.
el medio ambiente. Seguramente separará los envases reciclables del resto de su basura y los llevará al contenedor o los dejará en un punto de recogida. ¿Pero se ha preguntado a dónde van después? Cuando llega el camión, los residuos reciclables pasan la primera selección. Un operario pone el papel y las cajas en un contenedor y el vidrio, el plástico y los metales en otro. En la planta de reciclaje, el camión vacía cada contenedor en una zona distinta. Los residuos pasan a cintas transportadoras distintas para otra selección. Los encargados del papel y las cajas eliminan primero todo plástico, metal o vidrio que haya llegado por error. A continuación, separan los materiales en 3 categorías. Primero, el cartón corrugado, del que se hacen las cajas. Segundo, el papel de periódico. Y tercero, el papel variado, como cajas, sobres y tarjetas postales. En la cinta de vidrio, metal y plástico, los operarios eliminan primero los objetos voluminosos, como los recipientes de varios litros. Un imán gigante atrae todos los metales, excepto el aluminio, que no es magnético. Después se separan los cartones de leche y zumo hacia una zona y los de aluminio hacia otra. Los plásticos se separan en 3 categorías. El vidrio en 2, transparente y de colores. Una vez separado todo, cada categoría pasa a una embaladora que compacta el material. Después se ata con cable como una gigantesca bala de heno. Y de ahí pasa al almacén, hasta que se venda a una empresa de reciclaje. En la planta de reciclaje se abre el fardo y se descarga sobre una cinta transportadora. Los plásticos pasan por unos imanes para eliminar metales que pudieran haberse colado. Después pasan a la desfibradora. Esta máquina solo tarda 1 hora en deshacer 2 toneladas de plástico. Estos contenedores no son ahora más que pequeños trozos de plástico. Lo siguiente es limpiarlos por fricción y agua. Cualquier resto de vidrio u otro contaminante se hunde, mientras que los trozos de plástico, que son más ligeros, flotan. El agua sucia se filtrará químicamente para reutilizarla. Los trozos de plástico se secan con aire caliente y se guardan en silos para compactarlos. El compactador está a 160 grados centígrados. El calor derrite parcialmente el plástico y fusiona los trozos a medida que los compacta. Los trozos de plástico pasan a través del tambor perforado del compactador como si fuera una prensa de pasta. Y salen con el aspecto de unos macarrones. Estos trozos ya son oficialmente plástico reciclado puro. A continuación se derriten, se prensan a través de una criba y se cortan en bolitas de 3 milímetros. Se meten en agua para enfriarlas y pasan a una secadora. Las empresas compran estas bolas y las usan para fabricar productos de plástico. Esta planta de reciclaje usa las bolas de plástico que produce para hacer palés de almacenaje. El molde se somete a 230 grados durante 7 u 8 minutos. Solo hacen falta 2 minutos y medio para hacer un contenedor para reciclado. Algo necesario para garantizar el suministro del material que la fábrica necesita para seguir produciendo plástico reciclado. ¿Todavía lamentándose de aquel que se le escapó? Bueno, tal vez no usó la mosca correcta.
La pesca con mosca es una de las especialidades más estimulantes que existen, y tener una buena mosca al final del anzuelo puede marcar la diferencia. Sobre el año 300 después de Cristo, los pescadores empezaron a decorar sus anzuelos con imitaciones de insectos y peces pequeños. Los macedonios usaban moscas hechas con hilo rojo y plumas de gallo. Hoy, con tantos materiales sintéticos disponibles, las posibilidades de diseño son ilimitadas. Pero todas las moscas de pesca siguen basándose en esa vieja técnica centenaria de enganchar plumas de aves o pelos de animal a un anzuelo. La idea es engañar al pez. La mosca imita a un insecto acuático o a un pez pequeño, algo que al pez le guste comer. El fabricante de moscas comienza colocando un anzuelo en una prensa. Usando un portabobinas, enrolla cuidadosamente un hilo de seda y nylon bien apretado alrededor del vástago del anzuelo y corta el sobrante. Esta mosca imitará a un insecto parecido a la polilla, la mosca Cadis, la comida predilecta de la trucha. Una Cadis en su etapa de crisálida antes de transformarse en adulta. El fabricante coge primero un hilo sintético especial para crear la cola. La sujeta en la mitad del anzuelo. A continuación, coge otro material sintético llamado dubbing para crear el cuerpo. Hace girar el dubbing entre sus dedos sobre el hilo. La cera del hilo ayuda a que se adhiera. Enrolla el dubbing sobre la base de hilo para formar el cuerpo. A continuación, dobla un poco de hilo sobre el dubbing y lo une con más hilo de nylon. Y corta el sobrante. Las buenas moscas de pesca no solo se parecen a las reales, sino que actúan como ellas, imitando los movimientos naturales del insecto. Cuando una crisálida de Cadis está lista para transformarse en adulto, nada hacia la superficie del agua y despliega sus alas. Este hilo reluciente de la Cadis falsa creará la forma de las burbujas de aire que se generan saliendo hacia la superficie. Para simular las alas, el fabricante usa un dubbing hecho con pelo de ciervo. Coge los pelos más largos y más gruesos del animal. Los coloca en un aparato llamado emparejador de pelos. Y lo agita. Lo coloca de lado. Lo abre. Ahora todos los pelos están perfectamente alineados. Mide la longitud que necesita para crear las alas de la mosca. Y lo une dejando que sobresalga por delante para formar la cabeza del insecto. A continuación, usa una herramienta llamada anudador para hacer un nudo resistente con varias vueltas. Esta Cadis impostora ya está lista para pescar truchas. Hay miles de estilos de moscas que se escogen según lo que los peces prefieren para comer en ese momento. Los fabricantes usan muchos tipos de dubbing, natural y sintético, para crear y decorar sus moscas. Plumas, pelos de animal, metales y plásticos, a menudo teñidos de colores brillantes.
es un seguro para pescar un buen pez. Pero si movemos la mosca para que haga movimientos realistas en el agua, el pez se la tragará, con anzuelo y todo.